problemas, hermanos, que parece que está todo nublado y que no podemos ver la luz, pero hermanos, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él y Él cuidará de vosotros. Si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, siempre vamos a ver un nuevo amanecer. Vamos a ver la luz de Cristo resplandeciendo en cada una de nuestras situaciones. Amén. Prepare su corazón, hermano. Vamos a dejar el lugar a la palabra de nuestro Dios. Deje que el Espíritu ministre su vida. Deje que la palabra de Dios consuele, anime, exhorte. Lo que usted necesite, la palabra de Dios lo tiene. Amén. Así que voy a dejar el lugar a nuestra hermana Noemí, que ella trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Nehemías. Capítulo 6, versículos del 15 al 19. Amén. Ya nada, vamos a dar un repaso ya para dar por terminado este capítulo. Amén, ¿ya lo tenemos? Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizar. Amén. Pueden tomar su lugar. Veíamos veíamos en este capítulo la conspiración que se había hecho en contra de Nehemías. Amén. Veíamos cómo de diferentes maneras el diablo intentaba obstruir la obra de Dios para que no se terminara. Amén. Veíamos que mandaban a hablar mal de Nehemías. Veíamos que decían que Nehemías quería proclamarse el rey de Judá, como lo hicieron con Jesús cuando dijeron que Jesús era el rey de los judíos. Amén. Y veíamos que también lo último que vimos cómo por medio de la religión querían impedir que la obra de Dios se terminara. Amén. Por medio de una religión falsa querían meter a Nehemías para que él se descuidara y así no pudiera terminar la obra de Dios. Eso fue lo último que vimos de este libro. Dice ahí: terminaron pues el muro al 25 del mes de Elul en 52 días. Vimos también que los muros estuvieron en ruinas por más de 100 años. Amén. Por más de 100 años la ciudad de Jerusalén estuvo en ruinas. Por más de 100 años nadie se levantó y dijo: vamos a levantar la ciudad, vamos a levantar nuestros muros, vamos a levantarnos de los escombros, hasta que vino Nehemías y fue él el que pudo decir: hay que levantar la ciudad y hay que levantar los muros. Amén. Por más de 100 años, y el muro se terminó en solo 52 días. En un mes y medio Dios pudo levantar toda una ciudad completa, levantar todo un pueblo entero. Amén. Un pueblo que ya había estado esclavizado, que había estado en ruinas. De solamente un mes y medio, junto con Nehemías y con más corazones vimos dispuestos a ayudar a Nehemías, pudieron levantar la ciudad. Fíjese, se tardó más Nehemías en oración que en levantar la ciudad, porque si vemos ahí entre los capítulos 1 y 2, son 4 meses los que Nehemías estuvo en oración y en ayuno, preguntándole a Dios qué es lo que iba a hacer en esa ciudad. Amén. A veces nos desesperamos porque decimos: es que ya llevo muchos días orando, ya llevo meses orando
4 meses y en 1 mes y medio pudo ver la obra de Dios terminada. Pudo ver cómo Dios, a través de corazones dispuestos a oír la voluntad de Dios, pudieron terminar la obra de Dios. Amén. Dice, finalmente vino un hombre que hizo más que desear que Jerusalén tuviera muros. Se afligió, le dolió, oró, planeó, no se dio por vencido, peleó, se mantuvo firme, mantuvo el ánimo, dice, y sobre todo escuchó la voz de Dios para poder terminar la obra. Muchas veces, al ver que no vemos la respuesta, viene el desánimo, dejamos de orar, dejamos de pedirle a Dios, pero este hombre no se dio por vencido. Este hombre oró, este hombre peleó por la obra, por lo que Dios le había dicho. A veces nosotros no queremos pelear por lo que Dios nos ha prometido. Amén. Y si nos damos por vencidos, pues nunca vamos a ver la obra de Dios en nosotros terminada. ¿Cómo vamos a pelear? Orando. Mantenernos firmes en lo que Dios nos ha prometido. No dejar que vengan otros, nos decían el jueves. No dejar que, cuidado con quién dejamos entrar a nuestro hogar. Amén. Porque este hombre Nehemías tenía un buen discernimiento. Fue así como no pudieron atacarlo por ningún lado, porque él sabía de quién venía el ataque. Él sabía cuando el ataque venía del enemigo. Amén. Entonces este hombre no pudieron destruirlo. ¿Por qué? Porque tenía ese fruto que a mucho pueblo de Dios nos ha hecho falta, el discernimiento de espíritus. Amén. Dice, muchos de nosotros vivimos vidas cristianas que nadie nota porque nuestros muros están derribados, porque nos hemos quedado en la comodidad y no queremos levantarnos a luchar, no queremos levantarnos a pelear por el propósito que Dios nos prometió a nosotros. Amén. Dice del 17 al 19, la obra es terminada a pesar de que algunos eran amigos del enemigo Tobías. Y vemos como este hombre, dice al último, este hombre mandaba cartas para atemorizarle. Este hombre dice ahí en Nehemías 2:19 y 4:3, se burló de la obra de Nehemías. Si se acuerdan que se estaban burlando y querían hacer dudar a Nehemías. Dice en el 4:7, se enfureció porque se estaba haciendo la obra. En Nehemías 6:1, él fue uno de los hombres que intentó hacer que Nehemías detuviera la obra y que fuera el campo de Ono donde sería atacado. ¿Y por qué Dios permitió todo esto? Porque Dios permitió que este hombre se burlara, que este hombre atemorizara, que este hombre dijera que con tan poquito pueblo pudieran levantar la ciudad. ¿Por qué? Porque dice ahí en lo que leímos, dice en el 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron por sí mismos quién era Dios, quién era el Dios de Israel. A veces Dios permite que el enemigo vea que estamos en ruinas, que el enemigo se burle, que el enemigo se alegre de nuestras ruinas, porque ese mismo enemigo va a ver que el Dios que está en nosotros nos va a levantar, que cuando nos levantemos Él va a ver verdaderamente, como dijo este soldado cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, amén, cuando dice que Él dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, amén. Cuando vean la obra terminada en nosotros, dice, los enemigos se sintieron humillados, sintieron miedo del Dios que había respaldado a Nehemías, amén, del Dios que estaba detrás de Nehemías y que con la dirección de Nehemías pudieron terminar la obra de Dios, amén. Y es así como damos, ya faltaba poco, es como damos por concluido el capítulo 6. Nos decían que en el capítulo 7 vemos cómo van las genealogías, cómo Nehemías va nombrando las genealogías y cómo iba acomodando. Y decíamos que Nehemías, ya que estaba todo construido el exterior, ahora se estaba
interior del pueblo, por lo que sentía el pueblo, por la vida espiritual que llevaba el pueblo. Amén. Léanme ahí el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 6. Léanlo, por favor, ¿qué dice? De una reconstrucción necesitamos una reinstrucción. Amén. Porque vemos aquí que otra vez se le vuelve a leer la ley al pueblo de Dios. Porque lo vimos en Esdras, que Esdras les lee la ley de Moisés, pero otra vez vuelve a aparecer Esdras y vemos que otra vez se les tiene que leer la ley de Moisés al pueblo. Dice, después de una reconstrucción necesitamos una reinstrucción. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces vamos adoptando filosofías falsas y las vamos aplicando y agarrando actitudes que no están bien delante de Dios. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces agarramos actitudes malas o anticristianas y no nos damos cuenta. Y necesitamos volver a leer la palabra de Dios. ¿Cuándo es cuando no nos damos cuenta? Cuando dejamos de leer la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos examina, hace que nos examinemos, que nos volvamos al buen camino. Dice, cuando la gente de Dios deja de amar y de leer y de obedecer la palabra de Dios, se pierde la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque aquí están las bendiciones de Dios. La palabra de Dios es un tesoro escondido, que si no la leemos, nunca nos vamos a dar cuenta de todas las bendiciones que nos estamos perdiendo. Entonces el pueblo de Dios se olvidó, no tenían cómo leer la palabra de Dios, pero se olvidaron de reunirse a que se les leyera la palabra de Dios. Dice, esto explica el por qué Nehemías hizo un llamado a tener una conferencia bíblica e invitó al escriba Esdras a que fuera el maestro. Las necesidades materiales de la ciudad ya estaban satisfechas. Dice, así que era el momento de enfocarse en las cosas espirituales. Era el momento de enfocarse en la vida espiritual del pueblo de Dios, en la situación espiritual en que el pueblo de Dios se encontraba. Dice, y vemos que Esdras y Nehemías pusieron siempre la palabra de Dios por encima de todo. Amén. Lo pusieron por encima de la ciudad. Vemos cómo Esdras, cuando veíamos cómo este hombre empieza a leer, él primero pone a Dios por encima de todo. Y Nehemías hizo lo mismo. Los libros de Nehemías y Esdras traen capítulos iguales. Amén. Dice, lo que sucedió en Jerusalén desde ese momento fue la consecuencia de cómo se respondió la gente a las escrituras.
Los periodos de decadencia en una iglesia es por falta de la palabra de Dios. Los periodos de decadencia en nuestra vida es por falta de leer la palabra de Dios. Amén. Dice, porque ahí vas a encontrar bendición y vida eterna. Ahí vas a encontrar el agua. Dice que se pararon junto a las puertas de las aguas. Veíamos que esa fue la única puerta que no fue destruida. Fue la única puerta que no fue quemada. ¿Por qué? Porque decíamos que Jesús es la fuente de agua viva y era símbolo de Jesucristo. Dice que se pararon junto a las puertas de las aguas y ahí pusieron el púlpito. Y el primer punto que vamos a ver es el entendimiento de la palabra. Dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente de las puertas de las aguas y le rogaron al escriba que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. La Biblia no es un libro mágico que cambia a la gente. Si no la entendemos, no nos va a poder cambiar. Amén. Tenemos que entender la palabra. Porque si la leemos así de corridito, ¿usted cree que va a cambiar algo en su vida? No, la tenemos que leer con entendimiento. ¿Para qué? Para entender qué tan pecadores somos y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo el amor y la misericordia y la gracia que Dios ha tenido por nosotros y al tomarnos como hijos, aún sin ser merecedores de ese amor. Amén. Dice, la palabra de Dios tiene que ser entendida antes que pueda entrar en el corazón e irradiar su poder para producir un cambio de vida. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona lee la palabra de Dios cuando vemos un cambio en su vida? Amén. Porque la palabra es como un espejo. Nos dice ahí en Santiago. Amén. Que es como un espejo. Si nosotros vemos aquí la palabra, vamos a ver cómo nos vemos realmente. Amén. El espejo no miente. Si usted se ve en el espejo, el espejo le va a decir todos los defectos que usted tiene. Amén. Si tiene algún granito, alguna mancha o algo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, ahí va a ver usted en qué es lo que está fallando. Dice, vamos a notar 6 veces en este capítulo que la palabra entendimiento es mencionada y solo la gente con edad suficiente fue la que se presentó a la conferencia. Solo las personas que pudieran entender se presentaron en la conferencia. Amén. Dice, busquen ahí Mateo 13. Nos habla de la parábola del sembrador. Amén. Y vemos que esa parábola nos menciona en las diferentes maneras en las que cayó la semilla. Amén. Dice, el entendimiento y el aceptar la palabra al plantar la semilla en la tierra donde toma raíz y da fruto. ¿Sí es ese capítulo? A ver, léanlo por favor. Mateo 13. Aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual es 100, cual al 70, cual al 31. El que tiene oídos para oír, oye. Amén. Porque dice que en algunas partes no dio fruto. Porque muchas veces venimos a escuchar la palabra de Dios, pero no venimos con un corazón dispuesto a querer cambiar. Amén. A querer aceptar el consejo de Dios. A querer aceptar que a veces estamos haciendo cosas malas y hay que quitar esos espinos. Sí, amén. Hay que quitar esos espinos para que pueda dar fruto a la palabra de Dios. Dice, la gente asistió a la conferencia bíblica que Nehemías había organizado porque estaba hambrienta
de encontrar soluciones a sus problemas y recibir las pautas de la palabra de Dios. Dice ahí en Esdras 7:10, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Dice, Esdras se entregó de todo corazón al estudio de la ley de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Entregarnos de corazón al estudio de la palabra de Dios. Amén. Porque a veces somos engañados, porque no leemos la palabra de Dios. Ahí nos vienen hasta por dónde se mueve el diablo y por dónde nos va a atacar. Ahí viene todo escrito en la palabra de Dios. Dice así que se reunieron todos frente a la plaza, a la puerta de las aguas, que los líderes escogieron la puerta de las aguas como lugar para la asamblea. Y vemos que el agua para lavar es un retrato de la palabra de Dios, mientras que el agua para tomar es un retrato del Espíritu de Dios. Amén. Dice, cuando aplicamos el agua de la palabra a nuestras vidas, entonces el Espíritu puede obrar y darnos la ayuda que necesitamos. Cuando la aplicamos, entonces es cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar. Amén. Dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. No solamente oidores, porque no vamos a dar fruto. Amén. Muchos decíamos, creo que en la enseñanza del lunes, sí, no sé si ustedes lo notaron, pero hay varios árboles que no se secaron. Hay varios árboles que estaban verdes y hay otros árboles que estaban secos. ¿Por qué? Porque esos árboles recibieron el agua suficiente, las vitaminas suficientes, para que cuando viniera la prueba, cuando viniera la tempestad, cuando viniera la helada, no se secaron, porque estaban fuertes, estaban firmes. Pero hay otros que no recibieron el agua, hay otros que no recibieron las vitaminas, y esos fueron los que se secaron. Amén. Hoy mucha gente, y más en esta pandemia, hay mucha gente que está hambrienta de la palabra de Dios, porque decíamos que hay un espíritu de depresión, un espíritu de muerte, un espíritus malos andan hoy en el ambiente. Amén. Y la gente necesita oír palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras que les digan todo va a estar bien. Solamente confía. Amén. Dice, era el momento perfecto para que la nación se acercara a Dios y comenzara de nuevo. Y por eso la gente le pide al sacerdote Esdras que trajera la ley de Dios y se la leyera. Dice, hoy en día, este sería obviamente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que se les iba a leer Esdras. Dice, y ellos escucharon mientras que estaban parados desde el amanecer hasta el atardecer, más de 6 horas parados escuchando la palabra de Dios. Y hoy en muchas ciudades o en muchos estados, continentes, la palabra de Dios así la escuchan. Si usted ve los pueblos como África, todos ellos no están en las mejores condiciones. Amén. Vemos que ellos están en la tierra y los instrumentos son botes de plástico o pedazos de madera donde ellos tocan, pero ellos lo hacen con un corazón sincero, con un deleite. Ellos se deleitan en la alabanza y se deleitan en oír la palabra de Dios. Amén. Dice, la palabra abre las puertas del corazón humano para que el Espíritu Santo pueda entrar trayendo, ¿qué trae la palabra de Dios? Convicción y limpieza. Eso es lo que trae la palabra de Dios a nosotros, una convicción y una limpieza. Cuando la palabra de Dios es explicada abiertamente, dice que provoca hambre. ¿Hambre de qué? De querer escuchar más la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, provoca hambre. Queremos más. Amén. Cuando usted prueba un plato que a usted le gusta y le sirve poquito, usted quiere más, porque es el plato que a usted más le gusta. Amén. Entonces dice, y esta palabra le va a traer convicción y limpieza. ¿Por qué? Porque es el poder de la Escritura, es el poder de la palabra de Dios. Dice, una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es que muy pocas iglesias
palabra de Dios. Y en todo el país y alrededor del mundo hay miles de iglesias que no muestran señales de vida. Amén. Y eso está escrito en la palabra. Dice ahí en Apocalipsis, se les habla a las 7 iglesias. Amén. Y dice una iglesia que estaba muerta. Amén. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Amén, porque dejamos de apreciar la palabra de Dios, dejamos de deleitarnos en la palabra de Dios. Lean ahí el versículo 4 y 5. Dice así, todos juntos: todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió un estrado de madera hecho a propósito. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Dice Nehemías nos da un reencuentro ocular de esta increíble asamblea, donde ¿cuál era la atracción máxima? El escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál era, como dicen, el protagonista? ¿Cuál era el asunto de esa conferencia? Ir a escuchar la ley de Dios, ir a que se les recordara lo que tenían que hacer, qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que le molestaba a Dios. Dice, busquen ahí 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, cuando Esdras desenrolló el rollo del pergamino, al pasaje que iba a leer, la gente estaba sentada en la plaza y honró la palabra de Dios poniéndose de pie. Ellos sabían que no iban a escuchar a un hombre cualquiera hablando acerca de sus propias ideas. Ellos iban a escuchar a la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:13? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Dice, ¿cómo lo que es? ¿Cómo vamos a recibir? Como la palabra de Dios, aquella que purifica, aquella que también dice que es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Amén. La palabra de Dios quebranta. Amén. Aquí tenemos escritas todas las cosas que necesitamos. Está desanimado, aquí hay palabras de ánimo. Necesita consuelo, aquí hay palabras de consuelo. Necesita saber qué hacer para obtener los frutos, que es el discernimiento de espíritus, hablar en lenguas. Aquí viene qué es lo que tiene que hacer usted para poder poner por obra esos frutos. Amén. Dice que la gente permaneció parada por más de 6 horas. Amén. ¿Usted aguantaría estar parado por más de 6 horas escuchando la palabra de Dios? No, ¿verdad? Ni con media hora ya nos queremos ir a sentar. Amén. Dice, o estando sentados tampoco aguantamos 6 horas escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero dice que el pueblo de Dios se estaba deleitando en escuchar la ley de Moisés, en escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que Dios había hecho, que pasaron más de 6 años, de 100 años en esclavitud, y en un solo mes y medio Dios los levantó de los escombros. Amén. Dios levantó al pueblo, levantó a la ciudad. Dice que sus enemigos temieron y se sintieron humillados, que a pesar de todo lo que hicieron, no pudieron detener la obra de Dios. Dice, nosotros defendemos la Biblia como la palabra de Dios, pero no siempre la tratamos como si fuera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces venimos a la iglesia y no traemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿a qué venimos? ¿Sí ha visto? Que muchos vienen sin su espada. ¿Cuántos traen su espada? Amén. Levántela. Amén.
Porque venimos a estudiar la palabra de Dios, venimos a escuchar la palabra de Dios. Es como ir a la guerra sin su arma, amén. ¿A qué va la guerra si no trae su arma? Entonces, cuando venimos a la iglesia es a esto, no venimos nada más a adorar a Dios, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y por ende tenemos que traer nuestra Biblia, nuestra arma. ¿Para qué? Para confirmar que lo que se está diciendo aquí arriba venga escrito en la palabra. Amén. Dice el 7, mientras la ley era leída, los levitas explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. ¿Quiénes explicaban la lectura? Dicen los levitas, los que estaban al frente, los que tocaban los instrumentos. Ellos ayudaban a explicar la palabra de Dios. ¿Ver qué tan importante es no solamente el subirme a tocar un instrumento, sino estar lleno de la palabra de Dios y que mi vida refleje la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque eran ellos los que ayudaban a ministrar al pueblo. Amén. Dice, las personas comunes no tenían copias de las escrituras, así que estaban emocionadas de poder escuchar la palabra de Dios. Que la palabra se explicara con mucha claridad significaba que la ley era explicada en un idioma que todos pudieran entender. Amén. Ahora vamos a ver el deleite en la palabra. Leanme los versículos del 9 al 12 de Nehemías. Nehemías 8 del 9 al 12. ¿Qué dice? Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, los escribas, los levitas que debían defender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios ofrece Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed dulzura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Dios santo es nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. La primera reacción que tuvo el pueblo era de llorar, de lamentarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaban haciendo un examen de todo lo que habían hecho, de todo el pecado que habían hecho, de la desobediencia que habían cometido delante de Dios. Así que mientras Esdras les estaba leyendo la palabra, ellos lloraban. Amén. Dice, la asamblea fue de convicción, pero también fue de dolor, porque lamentaban su pecado. Porque a causa del pecado fue la consecuencia de que la ciudad estuviera en ruinas, de que ellos hubieran estado esclavizados. Amén. Nos lo han dicho nuestras hermanas ahí en Isaías. Todos los pecados que cometieron, que fueron llevados a cautiverio. Amén. Dice que por más de 100 años estuvieron en esclavitud. Entonces, cuando ellos le leen la palabra, ellos decimos que la palabra de Dios es como el espejo. Amén. Ellos estaban meditando y se estaban examinando y se estaban dando cuenta que habían desobedecido a Dios. Porque muchas veces al que nos digan lo que estás haciendo está mal, no lo creemos. Amén. ¿Por qué? Porque nos metemos en nuestra mente que lo que estamos haciendo está bien y nadie nos va a mover de lo que yo pienso. No queremos que nadie nos diga que estamos mal. Amén. Mientras que yo sepa que las cosas que estoy haciendo está bien, así está bien. Pero como nos decían, a veces Dios manda personas que nos digan: lo que estás haciendo está mal, corrígete y haz esto. Amén. Entonces dice, mientras que ellos leían y explicaban la palabra, su reacción del pueblo fue de convicción y de dolor. Pero dice en Romanos 3:20, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, o la ley sirve para reconocer el pecado. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Porque la ley dice que antes la ley era reconocer el pecado y te mandaban matar. Eras muerto si te encontraban haciendo alguno de los mandamientos que Dios había dicho y tú los desobedecías. Dice que merecías la muerte. Pero con Jesucristo no, bajo la gracia no.
Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y nos decían el domingo, creo, que nos da 1, 2, 3, 4, nos da muchas oportunidades para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros reconozcamos que estamos en pecado y podamos corregir nuestro camino. Esa es la gracia de Dios, eso es vivir bajo la gracia, amén. Dice, la ley no puede salvarnos, solo puede convencernos de que necesitamos ser salvos, y luego nos apunta hacia Jesucristo. Busquen ahí Gálatas 3:24. Dice que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Jesucristo. Gálatas 3:24, ¿qué dice? 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. La palabra de Dios trae convicción y nos lleva al arrepentimiento. Amén. Nos lleva a que aceptemos que estamos mal y que nos arrepintamos. Y es ahí cuando entra Jesucristo y dice que Él va y aboga al Padre por nosotros. Amén. Y es como nosotros obtenemos el perdón por medio de Jesucristo. Amén. Dice, pero también nos da gozo, porque la misma palabra que hiere también sana. Amén. Búsquenme ahí Jeremías 15:16. Y otros búsquenme en Salmos 119, 111. Jeremías 15:16 y Salmos 119, 111. Dice, la palabra de Dios también nos da gozo. Y también la misma palabra que nos hiere, la misma palabra que nos dice que somos pecadores, que nos dice que estamos mal, dice que también sana. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Dice, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Amén. Cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios es el gozo, es la alegría, dice la alegría de nuestro corazón, es cuando nosotros estamos deleitándonos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos aceptando este libro como nuestra autoridad. Este libro que fue escrito, inspirado por Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119? 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amén. Dice en otra versión, tengo tu palabra como herencia eterna, porque ella me alegra el corazón. Amén. ¿A cuántos les alegra el corazón? Amén. ¿Cuántos tienen por herencia la palabra de Dios? Amén. Amén. Porque este es nuestro testamento. Esta es la herencia que nos dejó Dios. Nos dejó escrito el Antiguo Testamento, pero también está el Nuevo Testamento. Amén. Donde estamos agregados nosotros como hijos adoptivos de Dios. Amén. Dice, el pecador no tiene nada de qué regocijarse, pero la criatura de Dios que ha sido perdonada no tiene razón para ponerse triste. Como hijos de Dios cargamos pesos y sabemos qué es llorar, pero también sabemos experimentar, dice, el poder que transforma nuestro dolor en gozo. Amén. La palabra dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía. Dice, el secreto del gozo es el creer lo que Dios dice en la palabra. Amén. Si Dios dice que te va a ayudar, te va a ayudar. Si Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, es porque Él está contigo y tenemos que creer. Nos decía el domingo, ya no es por falta de que Dios no quiere, es por falta de fe. Por falta de fe de nosotros, por falta de no creer a lo que Dios nos dice, de no creer lo que Él dejó escrito en su palabra. Hoy más que nunca necesitamos creer en lo que Dios dice. Necesitamos creer en lo que está escrito en la palabra.
¿Por qué? Porque se están moviendo muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas, muchas falsas filosofías, que si no estamos firmes en lo que hemos creído, que si no leemos la Biblia y si no tenemos ese discernimiento, vamos a caer. Amén. ¿Por qué? Porque nos decían el jueves, nos hablan y entran como amigos. Amén. Y nos hablan muy bonito y muy parecido a nosotros, pero están viendo todo lo que está alrededor tuyo. ¿Para qué? Para después destruirte. Amén. Nosotros somos responsables de que el diablo nos robe la bendición, de que el diablo nos robe el gozo. Amén. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Por falta, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Dice, no es suficiente para nosotros leer la palabra o recibir la palabra mientras que otro la expone. Nosotros también debemos deleitar la palabra. No es suficiente venir el martes, el jueves, el domingo a escuchar la palabra de Dios si yo no lo voy a poner por obra, si yo no lo voy a estudiar. Amén. Terminando el culto, usted vaya y estudie el capítulo que estamos viendo. A lo mejor Dios a usted le va a dar otra palabra o algo diferente. Claro, conforme a lo que está escrito. Amén. Dice, Jesús dijo en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Dice, si un campesino que estaba labrando su campo descubría de repente una vasija llena de oro, él realmente se alegraba. Hay grandes tesoros enterrados en la palabra de Dios. Amén. Nosotros sabemos si queremos descubrir esos grandes tesoros en la palabra. Los vamos a descubrir ¿cómo? Leyendo su palabra. No teniéndola ahí guardada y nada más venirla a abrir los martes y los jueves y los domingos. No. La palabra de Dios es leerla diariamente. Amén. Porque todos los días Dios le va a dar una bendición ¿cómo? A través de la palabra. Dice, número 3, la obediencia a la palabra. Léanme ahí Nehemías 8, del 13 al 18. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Vieron escrito en la ley de Jehová, por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta, solamente en su septiembre, que se hacen saber y pasar por uno por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de cuando la palabra de Dios penetra realmente en nuestros corazones, dice, afecta nuestras vidas y algo hermoso sucede. Amén. 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 Nos empezamos a convertir en personas compasivas, en personas amorosas, empezamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios penetra, mientras que la palabra de Dios no penetre en su vida, no lo haga sentir, como dicen, no le hace ni cosquillitas, entonces no va a haber una transformación en su vida. Amén. Hasta que la palabra de Dios lo haga sentir que usted sin Dios no es nada, que sin Dios no somos nada. Amén. Dice, esta ley debía pregonarse por todas las ciudades
porque empezaron a celebrar, dice que la fiesta de los tabernáculos. Amén. Dice, esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era, salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmera y todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas, como está escrito. El pueblo salió a cortar ramas para hacer cabañas. Amén. Y esta era una de las cosas que hicieron el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Era para recordar cómo Dios los había sacado del desierto, cómo Dios los había hecho que atravesaran el mar rojo, de todo lo que Dios les libró. Entonces, aunque tuvieran sus casas, el pueblo salía y construía sus tiendas de campaña para hacer la fiesta de los tabernáculos, para recordar que Dios los había librado, para recordar que tenían un Dios poderoso, dice, que siempre está al cuidado de nosotros. Amén. Que aunque nosotros no veamos la salida, Dios siempre está ahí. Sí, amén. Dios siempre está ahí. A veces dice que a veces nos tienen que quebrantar para poder levantar otra vez esa vasija. Es como el alfarero, amén. Decíamos que el alfarero, por cualquier cosa que le vea a la vasija, un rayoncito, algo, la vuelve a destruir y la vuelve a hacer hasta que le quede perfecto ese carro. Amén. Así es Dios. Nos va a tener que estar quebrantando hasta que su obra en nosotros quede perfeccionada. Amén. Dice, Dios había anticipado la necesidad de esta gente siglo antes. Dios les había dado una ayuda visual para que les recordara la verdad que ellos necesitaban evocar para poder proteger a su ciudad del juicio y de la destrucción. Dios estaba describiendo la fiesta de los tabernáculos y una conmemoración del evento histórico cuando Dios llamó a su gente que saliera de Egipto. Amén. Era para recordarles lo que Dios había hecho. Dice, Dios le había dicho a Moisés que dirigiera a la gente a recoger ramas para construir chocitas temporales como refugio. Dios instruyó a los israelitas a conmemorar este evento cada año. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo en Israel. Amén. Vemos que hacen la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur y no sé qué más. Hacen muchas fiestas. Amén. Hasta el día de hoy ellos siguen haciendo esas fiestas que Dios les instruyó a través de la ley de Moisés. Dice, Dios quiere que nosotros veamos nuestras vidas de la misma forma. No nos debemos afligir si no podemos adquirir todas las cosas que quisiéramos tener. Amén. Nos decían, ahorita no es tiempo de estar buscando las cosas materiales. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. A veces nos decían, a veces si tenemos todo el dinero para algo que le estamos pidiendo a Dios, pero al ver el dinero ya nos da dolor comprar eso. Amén. Y lo gastamos en cosas que no necesitamos. Por eso Dios nos dice que vivamos un día a la vez. Amén. Amén. Él nos va a dar lo que necesitemos al día. No nos va a dar de montones, porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de depender de Dios, nos olvidamos de pedirle a Dios, de orar a Dios, de hablar con Dios, de tener comunión con Dios. Eso es lo que hace el dinero. Y luego cuando no tenemos, culpamos a Dios. Culpamos a Dios de que ya no tengamos dinero, o en qué pequé. ¿En qué pecamos? En poner todas las cosas antes que a Dios. Amén. Dice, recordemos que somos peregrinos y extranjeros. Y un peregrino que sabe que ahí no va a vivir, que no se va a quedar por mucho tiempo, no hace una mansión, amén, no hace grandes cosas materiales porque sabe que muy pronto se va a ir. Es lo que nos está diciendo Dios. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acumulen tesoros allá arriba en los cielos, no aquí en la tierra. Acumulen cosas en los cielos, no cosas materiales en la tierra, porque todo esto se va a quedar. Amén. Dice, no nos aferremos a nuestras posesiones, no nos aferremos a nuestras casas, a nuestros carros,
a nuestras cuentas bancarias, a nuestros trabajos. Aférrate a las cosas de Dios, aférrate a lo que es eterno, no a lo pasajero. Amén. Dice el 18, durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne, conforme a lo establecido. Y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Todos los días, durante 7 días, todos los días, estar desde el amanecer hasta el mediodía parados escuchando la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios no se cansó. El pueblo de Dios dice que se deleitó en la palabra de Dios. Amén. Y ya para terminar dice, no hay ningún otro libro con el poder transformador más allá de la tierra a lugares celestiales. A este mundo, ¿qué le importa? ¿Qué es lo que más le importa a este mundo? La fama, el poder, el dinero, el placer, es lo que le importa al mundo. Pero dice la palabra de Dios contiene riquezas de otro tipo. ¿Qué riquezas son las que contiene? Dice la sabiduría de Dios, las riquezas de la vida eterna y sobre todo la riqueza de conocer a Dios. Amén. Que ese sea nuestro mayor deleite, el conocer a Dios, el conocer el poder de Dios y lo que el poder de Dios puede hacer en una persona. Lo que el poder de Dios puede transformar, dice, de lo más bajo, de lo que todo el mundo desecha. Dios puede hacer una joya preciosa con esa persona. Amén. Dice, como la gente de Israel hizo en los días de Esdras y Nehemías, descubramos las riquezas escondidas en este libro. Descubra la herencia que Dios le dejó a través de nuestro testamento. Amén. A través de nuestro, dice, y vuelve a descubrir el tesoro que Dios tiene escondido en sus páginas. Amén. Así que cambiemos nuestra manera de pensar y cada vez que vengamos aquí, deleitémonos en la palabra de Dios. Aunque a veces sea la palabra de Dios para corregirnos, pero a veces nos da palabras de aliento, palabras de decir, tú puedes, sigue adelante. Amén. Porque dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y vamos a orar para dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez nos recuerdas, Padre, que tú nos dejaste una herencia hermosa a través de tu palabra, Señor. Que nos estás exhortando, Padre, a que busquemos esos tesoros que tú dejaste escondidos en tu palabra, Señor. Que no nos afanemos por el día de mañana, sino que vivamos un día a la vez. Que acumulemos, que conozcamos más de ti, Señor. Gracias por ese consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos que tuvo el tiempo de venir a este lugar, Señor, para deleitarse juntamente con nosotros en tu palabra, Señor. Te pido también por aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que bendigas sus vidas, Señor, que tú obres en cada corazón, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.